En el 2022 fue el año con la mayor tasa de muerte por habitantes en homicidios de su historia, con una tasa de 25.032 muertes por cada 100.000 habitantes, registrando unos 4.500 homicidios, convirtiéndose Ecuador en el sexto país más violento de la región, por encima de México. Y para entender el anuncio del presidente Guillermo Lasso y este contexto, me voy a comunicar con Max Campos, ex viceministro del Interior de ese país, a quien le doy la más cordial bienvenida. Un gusto conversar con usted, Max. Buenos días, Carmen. Un honor también para DNews y un saludo cordial a todas las personas que nos están observando a través de este medio de comunicación. Mi primera pregunta, más allá de comenzar a entrar a detalles, la recepción de la ciudadanía, ¿no?, luego de este anuncio de Guillermo Lasso. ¿Usted qué nos puede comentar desde el país vecino? ¿Cómo ha sido tomado este anuncio, esta medida decretado por el presidente? Bueno, es un tema que definitivamente está dividido. Cuando yo digo dividido es porque hay personas y gente que están de acuerdo con el porte de armas, pero otras personas que tampoco están de acuerdo. Expertos técnicos mencionan claramente que armar a la población trae más consecuencias de violencia. Desde mi perspectiva, no estoy de acuerdo con el porte de armas civil, a pesar de que he sido un miembro de la institución policial y ex viceministro del Interior, pero sin embargo, considero importantísimo que el tratar este tipo de políticas debe ser un poco más profundamente analizado. Entendemos claramente la situación actual del país que está viviendo. El auge de la delincuencia organizada, el aumento de las muertes violentas, que dicho sea de paso son 25.5 homicidios por cada 100.000 habitantes, que cerró el año pasado, y que nos ubican, como bien lo dijo Carmen, en uno de los países más violentos de la región, especialmente estamos ubicados en el sexto lugar. Pero más allá de esa situación, consideramos importantísimo entender por qué razón se toma una medida de esta naturaleza. El presidente actual, frente a la problemática de la violencia y criminalidad, ha sido asesorado por sus entes y instituciones de Fuerzas Armadas y Policía Nacional para que se dé nuevamente paso al uso, a la tenencia y el porte de armas que alguna vez lo tuvo el país. Entonces, en ese sentido, considero importantísimo que aquí la población no va a distinguir si es que tiene o no tiene que hacer un trámite específico para tener armas. La población, de alguna u otra manera, tendrá que ser educada en primera instancia. ¿Qué significa esto? Porque actualmente la problemática que tiene el país de las muertes violentas, estamos hablando que del 100% de las muertes violentas, el 70% son con armas de fuego y son asesinatos, más de varios tiros. Bajo esa perspectiva reitero también que el tráfico de armas actualmente en el país se ha incrementado y el control no se ha hecho adecuadamente. Todavía nos queda debiendo la política de control de armas en el Estado ecuatoriano. Y por supuesto, ese control de armas, que de alguna u otra manera debe ser mucho más fuerte, mucho más técnico y, por supuesto, utilizando las tecnologías necesarias. Por eso, a mi criterio, reitero, el tema del control de armas, el tema del porte de armas, es un tema de política pública que debe ser analizado multidisciplinariamente en el país para tomar decisiones adecuadas. No puede hacérselo así, de esta manera. Entonces, bajo esta perspectiva, Carmen, reitero, a mi criterio, tomar una decisión de que nuevamente la gente, la población se arme, claro, que regulada, por supuesto. Es viceministro, precisamente entiendo muy bien su postura y sus argumentos, y ahora entremos al detalle, porque esto suena muy general, muy abstracto, ¿no? La idea clave y pero también hay requisitos, porque luego que se dio y se ha decretado este estado de excepción, bueno, la gente dirá, bueno, porte y tenencia de armas, sí,
Pero aquí ya comenzamos a explicar a la audiencia de qué se trata esto y de qué forma y el procedimiento, si para usted también está adecuado. A ver, los requisitos para ellos: cumplir 25 años de edad, certificado de la prueba psicológica emitido por el Ministerio de Salud, certificado de destreza del manejo y uso del arma emitido por el Ministerio de Defensa, no haber sido sentenciado por la comisión de un delito, no registrar antecedentes, eso tan importante, de violencia contra la mujer o un miembro del núcleo familiar, y un certificado de superar el examen toxicológico. Requisitos mínimos, máximos. ¿Cuál es su perspectiva y su balance en cuanto a esto? Si bien es cierto, ya se establecieron unos requisitos que de alguna u otra manera está en la ley de armas, Sí. en la ley de armas y municiones, etcétera, para las personas civiles, no es menos cierto también que han aumentado un par de ellos. Sin embargo, es fundamental considerar que quienes van a tener esa posibilidad de tener armas, cuáles son o quienes se benefician del hecho de importar armas o vender, como otro de los puntos que se presentó actualmente, que es tener gas pimienta, está autorizado tener gas pimienta. Y de eso también quiero hablar con usted, porque ¿cómo es este procedimiento y de pronto la adquisición de ese gas pimienta? Entonces ya estamos hablando también de otro ámbito, no solamente el hecho de tener, sino cómo vas a adquirir todo esto, ¿no? Exactamente. Entonces va a haber importación de armas al Ecuador, sí. Va a haber importación de todo el gas pimienta, etcétera, que requiere o que va a requerir la comunidad para, entre comillas, protegerse, sí. Entonces va a haber quienes se benefician también. Pero más allá del hecho de que se beneficie empresas, instituciones que van a importar armas, etcétera, etcétera, aquí hay un detalle fundamental y hay que entender que existen razones para no tener armas, porque de alguna u otra manera el tener un arma en casa, así sea como Max Campos, que a mí me den el permiso de porte de armas, pero en mi familia no lo van a tener. Es decir, en la casa va a haber un arma que en un momento dado puede ser un factor de riesgo asociado a un problema de violencia, por decirlo así. Entonces, creo que es importantísimo primero entender estas lógicas, por favor. Un delincuente siempre va a estar mucho más adelante que alguien que porte un arma. El delincuente está motivado para robar, asaltar o volverse un sicario, porque el ciudadano que va a ser víctima no está pues alerta a una situación de esta naturaleza y no está preparado. Entonces, si porta arma, el delincuente le va a robar el arma y de paso le va a matar. Entonces, por el amor de Dios, estas cosas hay que entenderlo mucho más profundamente, analizarlo criminológicamente, victimológicamente, psicológicamente, sociológicamente, para poder tomar decisiones frente a una situación tan compleja que es acá. Lo que a mi criterio, y yo siempre diré que hay que trabajar mucho en el desarrollo de una política pública integral. Entender cuáles son esos factores de riesgo y desencadenantes que hacen que se tenga armas. Por ejemplo, el uso indiscriminado del arma es un factor desencadenante cuando hay violencia, pero más sumado al tema de juventud, adolescente y alcoholismo y drogas. Entonces, creo que aquí, reitero, para tomar decisiones a una política de esta naturaleza hay que hacerlo con estudios profundos, con evidencia. Y esta vez en el país todavía no lo tiene. Yo recuerdo la última conversación que tuvimos, señor Max Campos, aquí precisamente en este espacio, y usted hablaba de esta medida o de la forma de cómo podría implementarse incluso una política de prevención, incluso teniendo en cuenta las voces de especialistas y técnicos dentro de esta crisis carcelaria para poder también frenar la delincuencia. Ahora, luego del anuncio del señor Guillermo Lasso, al parecer, pues ya es un decreto ahí ya firmado, sacramentado, pero no hay posibilidad de dar vuelta atrás. ¿Qué podría pasar o qué escenarios desde su perspectiva podrían generar, digamos, en la sociedad, en la población ecuatoriana, en cuanto a este procedimiento de adquisición de estas armas letales y sobre todo también, pues, escenarios de cómo la persona, el mismo ecuatoriano, la misma población, la misma persona puede enfrentarse a la delincuencia frente a frente, ¿no? Ya teniendo el arma? No sé, ¿qué escenarios usted puede avisorar luego de este anuncio? Mire, Carmen, aquí se pueden generar varios escenarios y yo le voy a plantear un par de ellos. Y si es posible, si nace otro más, a buena hora. Primero,
¿qué pasa con tener armas, como decía yo, en el hogar? A lo mejor el tener un arma puede transformarse dentro de los problemas de violencia doméstica a un factor desencadenante en que termine, por ejemplo, el femicidio. ¿Qué va a utilizar? El arma de fuego, ¿verdad? Un escenario en el cual a lo mejor una persona que no sea el dueño del arma o que tenga permiso, sino otro posiblemente. Otra situación, de alguna u otra manera, es el hecho de que habiendo arma, más lo que le dije yo, el consumo de alcohol y drogas, y en manos de un adolescente, ¿no es cierto? Por esa impulsividad por parte del adolescente y cualquier otra conducta desviada o disocial puede generar mucho más problemas como lo que se está viviendo actualmente. Si ustedes revisan los datos estadísticos de las muertes violentas, los victimarios, ¿quiénes son? Jóvenes. ¿Y cuáles de alguna u otra manera la delincuencia organizada utiliza para el cometimiento de este tipo de violencia? Son jóvenes y adolescentes, porque son mucho más impulsivos a la hora de actuar. Entonces, bajo esa perspectiva, miren ese escenario que planteé yo. Que de alguna u otra manera el responsable de tener el arma ante la autoridad pues va a tener que darlo a conocer. Es decir, que si yo tengo un permiso de arma, me robaron, ¿no es cierto? Y esa arma fue utilizada para el cometimiento de un delito, estaré yo inmerso dentro del proceso penal. Eso es cierto. Entonces podemos ahí advertir diversas implicancias y sobre todo, pues, usted ha dado ejemplos que me parecen importantes para comenzar a entender y matizar un poco luego de este anuncio. Entiendo bien su postura, es viceministro del Interior de Ecuador, Max Campos. Ha sido un placer conversar con usted y vamos a ver cómo se desarrolla esta noticia, cómo se desarrolla este procedimiento. Y es que también sí se respeta los filtros, ¿no? Estos requisitos que ya están estipulados en la ley. Muchas gracias, ex viceministro, por su participación aquí en DNews. Muy buenos días. Muchas gracias a usted, Carmen. Un buen día. Muy buen día. Nos vamos a otra pausa comercial, pero no se muevan de sus pantallas. Regresamos con más aquí en DNews.